El doctor Bianchini, que es un colega, es bioquímico de la provincia de Jujuy, trabaja en el sector de hematología y de guardia del Hospital Pablo Soria. Bueno, fue jefe de residentes bioquímicas, instructor, es egresado de una de las cortes del curso superior para bioquímicos de SATI, y ahora contamos con nosotros para que nos dé clases de algunos de los temas que están ahora, entre comillas, de moda. Los dejo con el doctor Bianchini. Bueno, ¿qué tal? Bueno, como gracias por la presentación y agradezco a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el capítulo bioquímico, ¿sí? Por federalizar, digamos, esta charla e invitar a un bioquímico que está en la trinchera, como todos ustedes, a disertar y a compartir opiniones, más que todo, sobre una problemática que en este momento está en auge, pero que está solapada, digamos, por el COVID. Pero es una patología con mucha cantidad de casos, ¿sí? Y que especialmente en la zona del NOA, de donde yo estoy dando la clase, que es de Jujuy, el brote es importante. Entonces, el título es Seguimiento del Laboratorio de Urgencia. Obviamente que para hablar del seguimiento del laboratorio de urgencia tenemos que hablar un poco de la epidemiología de la enfermedad y algo de la fisiopatología, especialmente de la parte inmunológica, ¿sí? Bueno, antes de proseguir, como dijo Diego, un saludo a todos los bioquímicos por el pasado 15 de junio, que fue nuestro día, ¿sí? Como a modo introductorio, podemos decir que la mitad de la población mundial está en riesgo de esta enfermedad, cerca de 500 millones en América, es endémico en más de 100 millones de países en el mundo, incluida nuestra Argentina. Hay 390 nuevos infectados mundialmente por año y cerca de 100 millones de casos clínicos por año. Sabemos que más o menos se dice que por cada caso de dengue clínico hay 3 afectados más, por eso viene la relación entre 100 y 390 millones. 500.000 requieren hospitalización y más de 25.000 personas mueren en el mundo. Obviamente, lejos de la cifra de muerte de COVID, pero es una cifra importante que con el cambio climático y otras cositas que vamos a ir desarrollando pueden aumentar drásticamente. ¿Por qué una enfermedad reemergente a nivel mundial? Primero, por el incremento inusitado del vector en las últimas décadas. El vector ha aumentado territorialmente y eso se debe especialmente al calentamiento global. El aumento de la temperatura global da el ambiente propicio para que el vector prolifere y eso favorece la infección por dengue. Por el aumento de la población mundial, ¿sí? La población mundial está en continuo crecimiento y ese continuo crecimiento tiende a una urbanización desordenada. Las grandes urbes no tienen una planificación, las grandes urbes, especialmente los países subdesarrollados, no tienen una planificación muy buena y eso favorece a la diseminación del mosquito. Los viajes internacionales, ¿sí? Y la pobreza, como problema de vivienda, educación, abastecimiento de agua potable y recolección de desechos sólidos. Volvemos a esta filmina anterior que se había pasado. El dengue es un virus de la familia Flaviviridae, es un ARN monocatenario, su carga genética. Hay 4 serotipos clásicos, del 1 al 4, y se está describiendo casos de un nuevo serotipo que sería el 5. Es la vía de transmisión principal, como todos sabemos, es vectorial, por la picadura de mosquitos hembras del género Aedes, principalmente la Aegyptis en América, aunque también puede estar presente el Albopictus, pero acá en América en mucho menor cantidad. Está también descrita por la bibliografía, la vía en mucho menor proporción, la vía vertical y transfusional. Estos mosquitos se crían en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso, por eso está relacionada con la pobreza, la proliferación del mismo, y es uno de los problemas emergentes
a escala mundial de mayor impacto en lo que es la salud pública. Y seguramente con el tiempo ese problema se va a acentuar. Acá tenemos el mapa, ¿sí?, de lo que sería dengue en el 2013, donde vemos en amarillo los países que reportaban casos de dengue, ¿sí?, donde tenemos América Latina, la parte de África subsahariana, una parte importante asiática e isla de la Polinesia. Acá vemos el mapa actual donde se ve que la cantidad de países afectados es mayor y especialmente vemos cómo en Argentina, sí, en Argentina la proliferación territorial de esta enfermedad ha aumentado y eso conlleva a la mayor cantidad de casos registrados, que es lo que vamos a ir desarrollando en algunas de las filminas que continúan. Así que América Latina es un continente, una parte del continente, extremadamente afectada por esta enfermedad. En el 2000, vamos a ver un poco la diferencia, especialmente teniendo en cuenta lo que pasó acá en Argentina, entre el 2019 y el 2020. En el 2019 se contabilizaron en las Américas más de 3 millones de casos. Más de 28.000 casos con dengue grave, que vamos a ver ya más adelante las características que tiene, más de 1.500 muertes, y en Argentina en el 2019 se contabilizaron 3.220 casos, y la casuística de muerte resultó negativa, o sea, sin muerte declarada. En el 2020 ya vamos más de 1.600.000 casos en América, en Argentina casi 80.000, en realidad el último boletín epidemiológico que salió hace muy poquito ya lo sitúa por mayor a 82.000 casos, 81 dengue grave, 25 muertes confirmadas y 11 que están en investigación. Sabemos que los serotipos principales en nuestro territorio, el 1 con el 72%, todos datos del Ministerio de Salud de la Nación, el serotipo 4 con el 26% y el serotipo 2 con solamente el 2%. Acá están los casos de dengue en América Latina en el 2019. En el 2019, si vemos, con respecto a los otros países, si nos comparamos con Brasil, la diferencia es abismal, ¿sí? O sea que Brasil tiene muchos casos de coronavirus, como describimos recién, y aparte tiene gran cantidad de casos de dengue. Argentina, como vemos, tenía en el 2019 mucho menor cantidad de casos. Vamos a ver qué pasó en el 2020. Acá está marcado el brote que hubo en el 2016 con cerca de 80.000 casos, y vamos a ver lo que está ocurriendo en este momento en el 2020. La cantidad de casos ya ha superado, en este gráfico se ve prácticamente igual, pero con el último boletín epidemiológico ha superado ya los 80.000 casos y todavía falta bastante para que el 2020 termine. O sea que estamos con un aumento de casos notable de dengue y especialmente en la parte del NOA. Bueno, acá marcamos 2 provincias, obviamente que el NOA está formado por muchas más provincias, pero también tenemos Tucumán, pero estos son los casos, ¿sí?, cada 100.000 habitantes, no son casos totales, sino para ver la magnitud de casos en una provincia lo tenemos que referir a 100.000 habitantes entre la semana epidemiológica 31 del 2019, ahí está mal puesto 2020, dice, y el dato actual es 2020. Vemos que Jujuy es la provincia con la mayor cantidad de casos por 100.000 habitantes, seguido de cerca de Salta y también algunas provincias del NEA que tienen registrado gran cantidad de casos por dengue. Bueno, este es el último boletín epidemiológico de la provincia de Jujuy del 18 del 6, obviamente que esta es una captura que salió a través de las redes sociales, donde tenemos registrado más de 4.900 casos y como vimos recién, estamos lamentablemente primero relacionados a 100.000 habitantes. O sea que en este momento en Jujuy hay mucho más casos que lo que hubo en Argentina en todo el 2019, para que veamos la magnitud justamente
del aumento de casos. Bueno, ¿qué característica tiene la enfermedad por el virus del dengue? Es una enfermedad sistémica y extremadamente dinámica. Cambia, la progresión de la enfermedad cambia en muy poco tiempo. La gran mayoría de los casos tiene un manejo sencillo. Puede ser clínicamente inaperente, la mayoría de los casos son asintomáticos o causar una enfermedad de variada intensidad, que conlleva que en pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a uno grave que necesite una hospitalización urgente. La evolución clínica es impredecible, ¿sí? Y se desarrolla en 3 fases o etapas típicas: la fase febril, la fase crítica y la etapa fase de recuperación. Para ello vamos a ver parámetros clínicos y especialmente parámetros bioquímicos que serían útiles para instaurar un tratamiento precoz, porque sabemos que el éxito de que el paciente se recupere de dengue, y que se hace bastante bien la búsqueda y el tratamiento de esos síntomas en Argentina, es instaurar el tratamiento precoz para que no evolucione a la característica de dengue grave. Bueno, el dengue vimos que teníamos 3 fases: tenemos la etapa febril, la etapa de crítica y la etapa de recuperación. En la etapa febril, obviamente, la característica son las temperaturas elevadas, es la etapa donde tenemos mayor cantidad de virus circulando, o sea, la viremia es alta, el inicio brusco y dura aproximadamente de 2 a 7 días. Sí, esta etapa cursa con las manifestaciones clásicas del dengue, justamente, que es fiebre, que en la mayoría de los trabajos que uno consulta es el 100% muy cercano. Dolor muscular, cefalea, que es otro síntoma característico, cefalea intensa, dolor retroocular, astenia, exantema y eventualmente algún tipo de síntoma digestivo como diarrea, que se puede ver un poco más en la población pediátrica. La prueba del lazo o el test de torniquete es positivo, es una prueba que cuando uno ve la ficha epidemiológica de pedido de dengue está puesta y no se realiza mucho. La verdad que es una prueba muy simple de realizar y nos daría una idea inicial de manifestaciones de hemorragia leve que permite categorizarlo al paciente. Con respecto a la parte bioquímica, yo voy a ir dando por etapas más o menos las características y después vamos a hacer un compilado final justamente en el laboratorio de urgencia. Las características, acabamos de ver coronavirus, vamos a solapar varias características, van a ser similares, ¿sí? Pero la característica del dengue fundamental es la leucopenia con linfocitosis relativa. Esto es importante, es linfocitosis en porcentaje, porque en valor absoluto no estaría alterada por la leucopenia, es una linfocitosis relativa. Y muy característicos son los linfocitos reactivos de más de 10%, que según está descrito en la bibliografía, entre el 52 al 70% de los casos presentan estos linfocitos reactivos, que ya lo vamos a visualizar durante la presentación, pero hay que categorizarlo de esa manera: linfocitos reactivos. Hay muchos trabajos que se hablan de linfocitos atípicos, pero los linfocitos atípicos describen características diferentes a los linfocitos activados durante esta enfermedad viral. Trombocitopenia, marcador característico, ¿sí?, del dengue y de la progresión del mismo. Incremento de las transaminasas, ¿sí?, que hay que tener un seguimiento continuo justamente de los valores. Y observaciones que se realizan y que coinciden con la bibliografía es la presencia de un porcentaje mayor al 5% del neutrófilo en algunas situaciones, de neutrófilo encallado, y también se puede en casos. El desafío de esta fase febril es distinguir de otras enfermedades febriles agudas para justamente instaurar el tratamiento
que es un tratamiento de la sintomatología, porque el tratamiento que está disponible en este momento, y el que tiene los mayores beneficios justamente para el paciente, y la vigilancia de signos de alarma, que ya vamos a ver cuáles son esos signos de alarma, que podrían estar evidenciando la evolución del paciente a la fase subsiguiente, que es la fase crítica. Acá tenemos la etapa crítica. En la etapa crítica, que ocurre a partir de los 4 o 5 días, ya la viremia va disminuyendo. Vamos a ver los marcadores bioquímicos que va pasando, pero el aumento del hematocrito, la disminución de las plaquetas son características, y dentro del punto de vista clínico, la extravasación de plasma, las hemorragias y los daños de órganos son las características fundamentales de esta etapa. En esta etapa, en esta fase crítica es muy importante recordar esto, que el primer día febril es el día de mayor riesgo donde el paciente puede tener complicaciones. O sea que no es que la fiebre disminuye o se acaba el periodo febril y el paciente está recuperado. Todo lo contrario. Esa fase, la mayoría se recupera, obviamente, pero ese primer día febril es el día donde mayor control hay que hacer sobre los pacientes que tienen el diagnóstico de dengue y permanecer con el control por aproximadamente 48 horas. Esta fase crítica dura de 48 a 72 horas. Se caracteriza, como dijimos, por la extravasación de plasma que puede llevar al shock hipovolémico, que es el mayor temor que tiene la evolución de esta enfermedad viral del dengue, y debido a esa extravasación de plasma, el hematocrito sube. Característica de esta fase crítica. El hematocrito marca la extravasación plasmática que tiene el paciente. Y es un método extremadamente confiable para monitorear la fuga. Puede evolucionar a distrés respiratorio, hemorragias masivas, falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada que puede causar la muerte de la persona. Como vimos, características similares a la evolución del COVID-19. Puede demostrarse por esa extravasación plasmática, derrame pleural y ascitis, y las plaquetas en esta fase es donde descienden más intensamente. O sea que en esta fase el monitoreo del hematocrito, que aumenta junto con el descenso súbito de las plaquetas, categorizan a el paciente en esta fase. Sin diagnóstico y tratamiento, la mortalidad es del 30 al 50% si el tratamiento se instaura en forma rápida. Y por último tenemos la fase de recuperación, donde hay una reabsorción de ese exceso de líquidos, pero el tratamiento instaurado durante la etapa crítica puede hacer que el paciente tenga una sobrecarga de lo mismo, y es una de las complicaciones que podemos tener en esta etapa de recuperación, como dijimos, donde lo característico es la reabsorción de los líquidos. Algunos pacientes pueden desarrollar un exantema tardío, sin mayores complicaciones, y la cantidad excesivas de soluciones infundidas al paciente en su recuperación puede causar un distrés respiratorio, edema pulmonar, algún grado de falla cardíaca congestiva por esa reabsorción de líquidos. El hematocrito se estabiliza en esta etapa, lo que está indicando que el paciente se está recuperando adecuadamente, o puede bajar por ese efecto dilucional de la reabsorción de los líquidos mencionados. Los leucocitos comienzan a normalizarse y esto precede a la recuperación de plaquetas. Para el criterio de alta, el número de plaquetas es mayor a 50.000 por milímetro cúbico.
O sea que es una recuperación lenta, pero se la evidencia por el hemograma seriado que se va pidiendo al paciente. ¿Cuáles son los problemas clínicos que podemos encontrar en cada una de las etapas? En la fase febril, la deshidratación. La fiebre es alta y puede llegar a ocasionar desórdenes neurológicos o a convulsiones febriles, especialmente en niños. En la fase crítica, el estado de shock hipovolémico por la extravasación de plasma, hemorragia severa o daño a algún tipo a órganos diana. Y la fase de recuperación podemos tener como complicación la hipervolemia si la terapia de fluidos endovenosas para el tratamiento del paciente ha sido excesiva. Y también podemos encontrar, por el periodo de hospitalización que tuvo el paciente, podemos llegar a encontrar, o la persona, podemos llegar a encontrar complicaciones de infecciones bacterianas intrahospitalarias. Entonces, en el 2009, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud encarga un estudio DENCO, ¿sí? En las cuales se visualizaron 2.000 casos con diagnóstico de dengue, para realizar una nueva clasificación que sea más fácil de la utilización por los médicos para el tratamiento y que englobe a todos los pacientes con diagnóstico de dengue, algo que en la clasificación anterior tenía problemas, ¿sí? Entonces tenemos dengue no grave y dengue grave. El dengue no grave podemos tenerlo sin signo de alarma, que ya lo vimos, son los mismos síntomas, ¿sí?, de la etapa febril de la enfermedad. Y dentro de los parámetros de laboratorio, como vimos, los más importantes son la leucopenia y la linfocitosis relativa. Este dengue no grave, sin signos de alarma, el tratamiento puede ser perfectamente ambulatorio, excepto que viva, que ya lo vamos a ver, en lugares muy alejados o que tenga algún tipo de impedimento para justamente tener que concurrir al hospital si es necesario. Después tenemos dengue no grave con signos de alarma, ¿sí? Los signos de alarma lo vamos a ver más en detalle en una de las presentaciones que sigue, pero dentro de los signos de alarma del laboratorio tenemos el aumento de hematocrito, la trombocitopenia menor a 100.000, ¿sí? Y agregado en esta clasificación modificada, el aumento de las transaminasas y la disminución de la albúmina que marca la extravasación plasmática. Estos pacientes con signo de alarma, la mayoría de las veces tiene una referencia hospitalaria, o sea que tiene que estar sometido a internación justamente para verificar los parámetros y para hacer un tratamiento adecuado. Y por último, tenemos el dengue grave, donde podemos encontrar fuga de líquidos, como dijimos, presencia de hemorragias importantes y afectación de órganos, algún tipo de órgano puntual como sistema nervioso central, hígado, corazón, pulmón o riñón. La fuga de líquido nos da datos de insuficiencia respiratoria y el término shock por dengue, que es la principal causa de mortalidad en esta patología. Los eventos hemorrágicos se producen, como ya vamos a ver, por consumo de factores de coagulación generalmente y por la disminución en algunos casos muy marcada de la plaqueta. Estos pacientes tienen que ser internados en terapia intensiva. Igual, esa internación en terapia intensiva en este momento, donde las camas de terapia están presentes en todas las noticias para ver cuántas están ocupadas, si tenemos un brote grande, un brote de dengue importante, de dengue grave que puede ocurrir, ya vamos a ver por las características de esta patología y la circulación de los serotipos, podemos tener un panorama hospitalario y de salud pública complicado. Bien. Las ventajas de esta clasificación, lo vamos a decir rápidamente,
es prospectiva, es completa, incluye a todos los enfermos graves y potencialmente graves, detectando signos de alarmas, es anticipatoria, permite al médico ir por delante de la enfermedad, ¿sí? Permitiendo que se inicie el tratamiento de reposición de líquidos, que es el tratamiento para combatir esa fuga plasmática de manera precoz. Con los criterios de gravedad se obtuvo una sensibilidad del 95 y una especificidad del 97% para clasificar a los pacientes en esta clasificación 2009, que es muy buena. Los signos de alarma. El principal clínico es dolor abdominal intenso y continuo. Esos signos de alarma nos van a estar indicando que precozmente el paciente puede evolucionar a un dengue grave. Después tenemos vómitos persistentes, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa, hemorragias, somnolencia o irritabilidad, disminución de la diuresis, hipotermia, y dentro de los parámetros bioquímicos, aumento del hematocrito con una caída abrupta, como dice la filmina, de las plaquetas. Es importante la caída. Y acumulación de líquidos, que hay que buscarlos, que el médico debe buscarlo, o el laboratorio puede ayudar con la hipoalbuminemia, que estaría indicando una extravasación plasmática y la acumulación de líquidos. Estos son, a la derecha tenemos las comorbilidades que pueden condicionar una evolución a dengue grave, o sea, el embarazo, y por eso requieren un control clínico mucho más estrecho y probablemente la internación. Embarazo, edad extrema de la vida, es más grave, menor de 1 año y mayor a 65 años. Obesidad, diabetes mellitus, desnutrición severa, o sea, enfermedades de bases previas. Tratamiento con anticoagulantes o corticoides. Y, como decimos recién, las circunstancias tales como vivir solo o muy distante de algún centro de salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el dengue grave? Al antecedente de infección previa por dengue, el principal factor de riesgo, ahora vamos a explicar por qué, presencia de alguna patología base, cocirculación de distintos serotipos que ocurre en Argentina, por eso el riesgo de que haya más casos de dengue grave, y serotipo con alto nivel de virulencia, como el DEN2, que por suerte en Argentina no circula en gran cantidad. ¿Cuál es la fisiopatología desde el punto de vista inmunológico del dengue grave? El principal mecanismo es la potenciación mediada por anticuerpos. Esa potenciación mediada por anticuerpos es una característica de los flavivirus y especialmente de la fisiopatología del dengue. Efecto de la proteína NS1, que tiene un efecto directo sobre las células endoteliales, ¿sí? Y anticuerpo anti-NS1, que puede formar complejo inmune, depositarse sobre la célula endotelial y favorecer esa fuga plasmática. La tormenta de citoquinas que se mencionó en la clase anterior, que ocurre también en el COVID, esa tormenta de citoquinas proinflamatoria ocurre en la evolución del dengue a dengue grave, y justamente una característica del mismo, y activación de linfocitos T autorreactivos, o sea, linfocitos que están estimulados por una infección previa a un serotipo diferente. Entonces, acá está en esta filmina mostramos la fisiopatología del dengue grave, donde vemos que en el primer contacto con un serotipo de dengue se producen anticuerpos, esos anticuerpos van a neutralizar el virus, pero quedan otros anticuerpos circulantes no neutralizantes que se pueden unir en una segunda infección por un serotipo diferente, a ese serotipo diferente, favoreciendo por un receptor FC que está pegada a la membrana de los monocitos, favoreciendo el ingreso de esas partículas virales y favoreciendo que la replicación de las mismas, una activación de los linfocitos T con liberación de factores inflamatorios que puede causar
la temida coagulación intravascular diseminada y la progresión a shock, que como vengo diciendo, ocurre en el segundo contacto con un serotipo diferente al que la persona se infectó en primera instancia. Bueno, acá está la fisiopatología del dengue, ¿sí? Del dengue grave, donde más o menos lo que mencionamos recién es la potenciación dependiente de anticuerpos, que hace que se produzca mayor cantidad de partículas virales, la partícula NS1, que es una proteína estructural del virus que puede producir, no estructural, perdón, del virus que puede producir un daño directo sobre el endotelio, ¿sí? Los anticuerpos sobre esa proteína pueden mediar una hipersensibilidad de tipo 3, también con afectación de las células endoteliales, la gran liberación de factores inflamatorios justamente por la alta replicación viral, y la activación de natural killer y células T de memoria que liberan gran cantidad de citoquinas, y esa gran cantidad de citoquinas generan mediadores inflamatorios en gran cantidad. Se produce la activación del complemento por esos complejos que se unen a la proteína, de esos anticuerpos que se unen a la proteína no estructural 1, ¿sí? Activación del complemento, que produce también alteraciones en las células endoteliales, como sabemos. La trombocitopenia son varios los mecanismos que están involucrados, uno es la pérdida plasmática, otro un mecanismo inmunológico. Y acá, bueno, la acción directa de la proteína no estructural 1 sobre el endotelio. Eso hace que haya una pérdida descompensada de líquidos, ¿sí? Del espacio intravascular al espacio extravascular, lo que puede conducir al shock hipovolémico. Con respecto a la tormenta de citoquinas mencionada anteriormente, en este trabajo de Colombia se ve cómo en el dengue grave y en el dengue con signo de alarma, los valores del factor de necrosis tumoral alfa son bastante más altos, con una relevancia, estadísticamente importante, perdón, con respecto al dengue sin signo de alarma y a personas que no tienen dengue. O sea que esto indica cómo hay esa activación del factor de necrosis tumoral que habla de esa tormenta de citoquinas característica de la fisiopatología del dengue grave. Los datos de laboratorio, algunos ya los estuvimos mencionando, y vamos a compilarlos ahora con el laboratorio de urgencia. Las plaquetas que van disminuyendo progresivamente hasta hacerse mínima en la fase crítica, los glóbulos blancos que siguen una cinética similar, con un aumento que precede de las plaquetas, y el hematocrito que en la fase febril la mayoría de los pacientes no tiene alteraciones, pero sí en la fase crítica se ve una hemoconcentración con el aumento del mismo. Entonces, ¿qué alteraciones hematológicas podemos? Algunas ya la mayoría la hemos visualizado, pero las repasamos justamente, que tenemos que verificar en el laboratorio de urgencia: la leucopenia con neutropenia y linfocitosis relativa, como dijimos, presencia de linfocitos mayor al 10%, y su aumento, hay varios trabajos que aplican sobre eso, su aumento mayor al 20% puede ser predictor de la evolución del paciente con dengue a la forma grave. Pueden encontrarse, como dijimos, neutrófilo encallado y granulaciones tóxicas. Cuando la hemorragia es grave, es el único momento en el cual podemos encontrar leucocitosis. Como dijimos, en la fase crítica, una de las características justamente de la gravedad son las hemorragias marcadas, y en ese caso podemos llegar a tener pacientes con leucocitosis, ya que la característica principal es la leucopenia. El hematocrito, un aumento mayor al 20% del hematocrito del paciente basal o del hematocrito normal para el sexo, la edad y la altura que corresponde a la persona, sugiere
lo adecuado a tener un hematocrito basal del paciente, sugiere hipovolemia por aumento de la permeabilidad vascular y, como dijimos, la extravasación de plasma. Y una caída puede indicar hemorragia en un shock persistente. La caída es complicada muchas veces de demostrar, porque teóricamente lo que tenemos es una hemoconcentración, es un shock hipovolémico con una hemoconcentración en primera instancia, entonces un desafío médico y también de laboratorio que tiene que realizar en forma rápida y correctamente la medición justamente del hematocrito, ya que hay que ver pequeñas variaciones en ese hematocrito, en el descenso, lo que podría estar indicando una hemorragia en forma precoz y actuar en consecuencia, seguramente con alguna transfusión. Seguimos con alteraciones hematológicas y de la hemostasia también. Lo más característico es la trombocitopenia, que es el hallazgo más importante y frecuente en estos pacientes. Es lo característico del dengue y lo que hay que seguir en el transcurso de la enfermedad. Esa trombocitopenia está, las características de la misma, ¿por qué están disminuidas las plaquetas? Es por producción disminuida por bloqueo medular, ¿sí? El virus tiene acción directa sobre las plaquetas y sobre los megacariocitos. Destrucción plaquetaria con sobrevida cortada por reacción cruzada, se postula, de anticuerpos contra el virus que tiene reacción cruzada con las plaquetas, y aumento del consumo plaquetario en el daño endotelial que vimos anteriormente. Es frecuente encontrarla en valores inferiores a 100.000, especialmente en la fase crítica, y pueden disminuir a valores extremadamente bajos como 10.000 plaquetas, que constituiría un valor crítico justamente, que obviamente lo tenemos que comunicar en forma urgente al médico. ¿En qué valores de plaquetas se debe transfundir al paciente? Hay estudios que se realizaron que demuestran que solamente se tiene que transfundir al paciente si se asocia con sangrado y ese sangrado tiene relevancia clínica. No hay que transfundir plaquetas por el número que informa el laboratorio, sino por la característica clínica con sangrado que puede tener la persona. Y la transfusión profiláctica de plaquetas no está indicada para el dengue cuando ese dengue tiene características de un cuadro hemorrágico, ya que se ha verificado que tiene efectos adversos. Estos son los linfocitos reactivos, ¿sí? Que son una característica, como está puesto ahí, en este frote podemos ver el linfocito reactivo y seguramente una trombocitopenia característica de esta patología. Y los linfocitos reactivos hay que informarlos en porcentaje, ¿sí? Y con esa denominación, de linfocito reactivo o célula de irritación linfoide. Linfocitos atípicos son otro tipo de linfocitos que están presentes en neoplasias y algún tipo de alteraciones hematológicas diferentes a la de la infección viral. A la infección viral, sí, perdón. Otro trastorno de la hemostasia: el tiempo de protrombina, el APTT, y el tiempo de trombina prolongado. Obviamente esto estamos hablando de pacientes graves. Los pacientes en la etapa febril, los parámetros de la hemostasia están normales en la gran mayoría de los casos. Y pongo entre paréntesis APP en porcentaje disminuido porque, por ejemplo, acá en Jujuy utilizamos el tiempo de protrombina, no lo utilizamos en el informe, sino utilizamos en la gran mayoría de los lugares porcentaje de la actividad protrombínica de plasma, que estaría disminuido. Eso se produce por pérdida de factores 5, 7, 8, 9, 11, en esa fuga plasmática importante que tiene el paciente. Hay también una disminución en la síntesis hepática, ¿sí? Sabemos que hay un toque hepático, y una activación de la coagulación, especialmente, como dijimos, si la evolución de la persona no es buena y va hacia una coagulación intravascular diseminada. Marcadores de psi elevados son el dímero D, como mencionaba Diego en la clase anterior, ¿sí? Los productos de degradación de fibrinógenos, lo que podemos medir en el laboratorio es justamente el dímero D, y también hay una disminución de fibrinógeno y plasminógeno. El plasminógeno generalmente no se lo mide,
y el fibrinógeno sí es una determinación que debería medir el laboratorio de urgencia, y se postula que están disminuidos por también una reacción cruzada de anticuerpos contra el virus que se une al fibrinógeno. Acá es un trabajo realizado en Colombia, como mencionamos recién, en los cuales se ve la leucopenia, los porcentajes de leucopenia en las diferentes clasificaciones del dengue. Sin signo de alarma, cerca de un 64% tuvieron leucopenia y aumentó hasta un 80% en dengue grave. Y con respecto a la trombocitopenia, sin signo de alarma, cerca del 40% de los pacientes tuvieron trombocitopenia. La realidad de los casos que hemos tenido nosotros que accedieron a nuestro hospital, nosotros cerca de un 70% tuvieron trombocitopenia, o sea que tuvimos un porcentaje importante de trombocitopenia. Y dengue con signo de alarma y dengue grave, se vio en este trabajo y en otros también, que el 100% tiene trombocitopenia. Y como dijimos, puede ser marcada y favorecer la hemorragia junto con el consumo de factores. Acá tenemos un trabajo hecho en el Hospital Rawson de Córdoba, donde vemos cómo los glóbulos blancos van disminuyendo, ¿sí? Progresivamente la enfermedad se va desarrollando, hace el mínimo valor en la fase crítica y posteriormente esos valores van tendiendo a la normalización. Lo mismo, un patrón muy similar sigue de las plaquetas, donde, como dijimos, el monitoreo continuo, permanente y diario de las mismas va proveyendo el médico de parte del laboratorio la información adecuada de cómo va la evolución de la patología. Indicadores de alteración hepática, aumento de la ALAT y la SAT, en ese trabajo, el mismo trabajo de Córdoba que les mencioné recién, hecho en el Hospital Rawson, dio un aumento de 76% para la ALAT y 84% para la SAT, eso está bien, es lo que se ve en la bibliografía internacional también. Esto lo pongo porque es un trabajo nacional que nos aporta datos justamente en nuestro país, y con tendencia en incremento durante la evolución. Aumentaban ligeramente en el periodo febril, se incrementaban con mayor cantidad en el periodo crítico y alcanzaban el pico máximo de incremento en la etapa de convalescencia. Es una característica que tienen las transaminasas hepáticas. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que un resultado mayor a 1000 unidades internacionales por litro indicaría hepatitis, ¿sí?, por dengue, estaría clasificado dentro de los parámetros de dengue grave, con una posibilidad de falla hepática que se podría acompañar de los parámetros de falla hepática como el TP prolongado, el aumento de la bilirrubina, algo que no se ve característicamente en el dengue. La bilirrubina generalmente no tiene valores normales, pero en una falla hepática va a aumentar, y la hipoglucemia característica de esos pacientes. Acá vemos también en el trabajo de Córdoba del Hospital Rawson cómo las transaminasas van aumentando según la progresión de la enfermedad y alcanzando su valor máximo durante la convalescencia, y hay que medirlas continuamente para ver un incremento brusco que supere en 10 veces el valor normal o en mayor cantidad, que nos estaría llegando a 1000, que nos estaría indicando esa falla hepática terminada. Bueno, este es un trabajo hecho en Cuba, donde en los casos eran 1535 y se vio como parámetro característico del dengue la leucopenia, 85%, y la linfocitosis con presencia de linfocitosis relativa, con linfocito reactivo en un 90%. El aumento del hematocrito en un 25%. Las transaminasas en este trabajo es menor en incremento con respecto al que vimos anteriormente en el trabajo hecho en el Hospital Rawson, de un 55%, y
la trombocitopenia, aproximadamente el 60% de los pacientes presentaron trombocitopenia, y en algunos casos con la característica informada de macroplaquetas en un porcentaje bajo. Entonces, parámetros a tener en cuenta, otros parámetros a tener en cuenta, si la progresión de la enfermedad nos llega a un dengue grave, es el aumento del lactato en sangre. Este es un elemento precoz, como sabemos, de hipoperfusión tisular, y está aumentado en estos pacientes de shock que sufren el dengue grave con shock hipovolémico, al igual que van a, justamente por esa característica del shock, van a desencadenar el proceso de acidosis metabólica, característica de estos pacientes en dengue grave. La hipoalbuminemia la vamos a utilizar como marcador de extravasación plasmática y también de falla hepática, si el paciente presenta la misma. Electrolitos, generalmente en el avance de la enfermedad vemos hiponatremia, hipocalcemia, asociada a la hipomagnesemia, y una hipercalemia que está presente en algunos de los pacientes. Podemos realizar el dosaje de enzimas cardíacas, troponina, como vimos que es un parámetro que se utiliza mucho también en COVID, en dengue, es una enfermedad viral en el cual también la troponina es necesario tener un laboratorio de urgencia, ya que una de las características del dengue grave es que el paciente puede llegar a tener afectación del miocardio con una miocarditis. También la urea, creatinina y la proteinuria, se ha visto mucho trabajo en los cuales se busca la proteinuria y la presencia de cilindro en orina para detectar afectación renal. La milasemia, en el caso de que pueda estar afectado el páncreas, obviamente, que no es algo que se pida generalmente. Y la procalcitonina, pero como en esos pacientes que ya tienen una estadía de internación prolongada, como indicador de una infección bacteriana intrahospitalaria o sobreagregada al cuadro de dengue. Otros parámetros predictorios: se vio que una LDH aumentada se postula mayor a 570, tiene un valor predictivo de que el paciente puede evolucionar de forma grave. Esta LDH aumentada tiene dos componentes: una es la afectación del miocito en el músculo estriado y también el compromiso hepático. Y también se ha visto en trabajo que una PCR menor a 9,8 reduciría el riesgo de complicaciones. Y bueno, se vio también en el trabajo que mencionamos anteriormente que hay una diferencia significativa en los pacientes que tienen dengue y no dengue con respecto a la interleuquina 10 y el factor necrosis tumoral alfa, que obviamente en un laboratorio de urgencia, por lo menos el que tenemos nosotros, es bastante completo, pero no tenemos la medición de esos parámetros. Se los pongo como algo adicional que muestra, como dijimos anteriormente, la alta liberación de citoquinas que ocurre en este proceso. Con respecto a esto lo pongo para que a lo mejor se pueda generar algún tipo de discusión, o algunas personas que lo utilizan tengan mayor experiencia. Nosotros no lo utilizamos porque la verdad que antes no teníamos muchos casos no teníamos gran cantidad de casos. Este año tuvimos muchos casos, como vimos anteriormente, y probablemente para hacer diagnóstico diferencial, como hacemos test rápido para VIH en algunas situaciones, sería plausible de realizar un test rápido para dengue, que según este inserto de un reactivo que se utiliza en el país, tiene una sensibilidad. Bueno, este test rápido, viene para detectar antígenos, que como sabemos lo detectamos en la etapa febril, donde la viremia es máxima, o podemos detectar, anticuerpos, que sería a partir de los 5 o 6 días aproximadamente. Esto viene para detectar antígenos y anticuerpos, lo cual sería muy bueno porque tenemos el diagnóstico en la evolución del dengue completo. La sensibilidad y especificidad que dicen los insertos son, según lo que dice acá, muy buenos, pero obviamente que el laboratorio tendría que hacer su estudio de correlacionar
sería de correlacionar justamente que esa sensibilidad y esa especificidad se cumplen y sean las adecuadas. Si estos test tienen, por eso pregunto, probablemente respondan por el chat qué experiencia tienen sobre el test rápido en algunos otros lugares. Si estos test rápidos funcionan, sería muy bueno, especialmente cuando empiece de vuelta el calor, ¿sí? Y los casos de dengue en aumento. Aunque hoy, por ejemplo, tuvimos temperatura de 26, 27 grados, lo que hace complicada justamente la disminución de casos, aunque por suerte están disminuyendo bastante. Dengue laboratorio, acá vemos dos ejemplos de análisis de pacientes con dengue que realizamos en nuestro hospital. Y bueno, vemos característicamente un hematocrito y una hemoglobina que estarían altas, que nos estarían indicando una hemoconcentración, leucocitos 2900 hacia abajo. Notamos, tallado en este paciente, linfocitos reactivos y plaquetas con un número bastante bajo de 51.000. O sea que, y como le dije, en los parámetros que estuve viendo de los pacientes, que no son tantos, por eso no se le puede poner un estudio, que ingresaron al hospital, una característica de la plaquetopenia. Y con respecto a las transaminasas, vemos valores importantes, ¿sí? Valores que seguramente con este paciente se lo controlé y después la evolución fue buena, pero el ingreso presentó valores de transaminasas elevadas. Y pongo otro ejemplo para que veamos algo de diferencia. En esta paciente el hematocrito estuvo normal y los leucocitos no coincidieron con la leucopenia que generalmente se encuentra en el dengue. Como sabemos, es un porcentaje los pacientes que presentan leucopenia. Acá vemos que este paciente tenía leucocitos dentro de los parámetros normales. Sí se encontró neutrófilo encallado, que es importante informarlos, ¿sí? Porque nos estarían dando un indicio de que puede ser esta enfermedad, obviamente junto con otros parámetros. En esta paciente, 17% de linfocitos reactivos, ¿sí? Y 120.000 plaquetas, o sea, bastante más alta que la persona anterior. Con respecto a las transaminasas, valores elevados, pero con un rango mucho menor al caso que vimos anteriormente. Esto es para que comparemos valores diferentes y veamos que en este caso el hematocrito y los leucocitos estuvieron absolutamente normales, pero otros parámetros nos pueden ayudar como linfocitos reactivos, que si bien no es patognomónico del dengue, están otras enfermedades virales, pero con ciertas características como el descenso de plaquetas, nos llevarían a pensar que, y el ambiente epidemiológico nos llevarían a pensar que puede ser esta patología. Bueno, algunas cositas para tener en cuenta. El hematocrito determinado en la fase febril temprana representaría el valor basal del paciente. Eso es muy importante, digamos, obviamente es una característica más médica, pero ese hematocrito sería lo basal que tiene el paciente y a partir de ahí hay que ver ese aumento mayor al 20% que nos estarían hablando de una hemoconcentración. Un descenso en el número de leucocitos hace más probable el diagnóstico de dengue, por eso hacemos hemograma en forma consecutiva. Si desciende justamente el número de leucocitos, nos estaría indicando que probablemente dentro de la situación epidemiológica puede ser dengue, y ahí donde el test rápido podría tener alguna utilidad, una buena utilidad para hacer diagnóstico diferencial. Y la leucopenia con neutropenia y linfocitosis relativa con 15 a 20% de formas reactivas, como dijimos, seguida de una rápida disminución del recuento de plaquetas y un hematocrito que aumenta en relación con el basal en forma importante, suele preceder la extravasación de plasma. O sea que esos parámetros son importantes de determinar, importantes ya que nos estarían indicando que esa persona puede entrar en la fase crítica de la enfermedad. Con respecto al laboratorio de urgencia, en esta patología, el laboratorio de urgencia debe estar capacitado para actuar con rapidez
y seguridad en todas las etapas del paciente con dengue. Debe poseer la complejidad necesaria para monitorear la evolución y la respuesta al tratamiento del paciente, gestionar continuamente, de tener troponina, procalcitonina y dímero D, fibrinógeno, o sea, ese laboratorio tiene que estar equipado para responder obviamente a esta y otra patología con una complejidad importante. De eso se trata el laboratorio de urgencia. Y debería evaluarse la posibilidad de implementar el diagnóstico rápido para favorecer un diagnóstico diferencial. Bueno, acá está más o menos una fotito de nuestro laboratorio de urgencia, ¿sí? Y bueno, acá están los profesionales de planta del Hospital Pablo Soria, están los residentes también, de las cuales uno aprende mucho. Y bueno, también quiero hacer ya que tengo un minutito más también para hablar sobre los bioquímicos de toda la provincia, de toda la Argentina, que estamos atravesando este momento en el cual nuestra profesión se realza, y especialmente los bioquímicos que trabajan en el laboratorio central de la provincia, que continuamente están haciendo el diagnóstico de COVID y de dengue, y que están trabajando a full y respondiendo notablemente a la pandemia. Bueno, muchas gracias por todo, eso sería.